Y bien, como decíamos, ya está Miguel de Planilla. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Emid, y tus compañeros ahí en el estudio. Bueno, muy bien. Bueno, Miguel, bueno, la pregunta obviamente es, bueno, hoy están con actividad normal, pero bueno, ¿cómo viene? Bueno, ahí contábamos un poco lo del Frente Sindical la semana pasada. ¿Cómo viene esta semana, no? Para OSAC, para el sector docente, sobre todo para los papás que están escuchando. Bueno, ¿cómo viene esta semana? Obviamente que hasta aquí no hubo oferta salarial, paritarias hubo, o reuniones de su comisión laboral hubo, pero falta un ofrecimiento salarial, que es lo que vienen pidiendo. El gobierno hasta acá la viene postergando, viene contando cuál es su realidad económica, lo hizo Verbes el último fin de semana, pero bueno, en líneas generales, ¿cómo viene esta semana para el sector docente? Bueno, mira, nosotros tenemos hoy un congreso. Ahí se va a tomar la decisión. Ya hubo asambleas durante el fin de semana en todas las localidades. Así que, bueno, vamos a ir viendo cuáles son los mandatos que traen los congresales. Vamos a hacer un congreso por Zoom que va a comenzar en un rato más, tipo 9:30 de la mañana, calculo que ya estaremos sesionando. Así que ahí se va a tomar la decisión. Entiendo que nosotros estamos insertos ya en un plan de lucha porque el hecho de que el gobierno no ha abierto la paritaria salarial, no hemos tenido posibilidad de discutir salarios, es una cosa que ya no da para más. Estamos perdiendo en lo que va del año prácticamente todo lo que habíamos recuperado de salario el año pasado, así que esto es una situación que no es tolerable y necesitamos poder discutir salario y poder recuperar parte del salario perdido y que los meses estos que no hemos tenido aumento también haya alguna compensación, ¿no? Ujú. Digo, obviamente, lo leía a Verbes que decía que un 1% de aumento significarían 22.000 millones de pesos. Obviamente que ustedes siempre tienen como objetivo llegar al valor de la canasta básica. ¿Eso significaría un aumento de qué porcentaje? Y en este momento estaríamos hablando de, según qué canasta básica cuente, pero por lo menos debemos estar hablando entre un 20 y un 40% de aumento. Sí, de eso estamos hablando. Como de mínimo un 20 y obviamente de máximo un 40. Digamos, lo que nosotros pedimos es el 40 porque es que hablamos de la canasta básica de la San Juan Bosco, ¿no? Claro. Que es la canasta que más o menos es fiel porque es una canasta que mide la Patagonia. La otra canasta básica que tiene el INDEC es una canasta básica de orden nacional, que no nos parece que esté acorde al costo de vida de acá, ¿no? Y no está, de hecho, acorde al costo de vida de acá. Ujú. Entonces, el problema que tenemos es así. Nosotros vemos la cuestión del siguiente modo. El gobierno dice que va a tener que tomar medidas de endeudamiento, que ya lo prevé su presupuesto. Lo que no sabemos por qué no las toma. Pero porque en Me definitiva, parece si que tienen un eso, plan, me tienen parece que que gobernar. en ese sentido me parece que es una negociación que todavía no la tiene cerrada, porque ¿a quién le está pidiendo plata el gobierno de Santa Cruz? Le está pidiendo al gobierno nacional, ¿no? Digo, para decir, Presumimos que, claro, o algún banco de estatal nacional, ¿no es cierto? Que habitualmente es el Banco Nación y demás el que presta. Ahora, ha salido también noticias de que el gobierno nacional daría adelantos de coparticipación que le pueden dar un aire para que pueda tramitar tranquilo el préstamo que tiene que tramitar. Bueno, esas son cuestiones que nosotros no podemos intervenir porque las maneja un gobierno. Ahora, el gobierno nos quiso poner como condición de que tenía que haber primero una ley de emergencia para poder lograr el que le den endeudamiento. ese préstamo. Y bueno, entonces que prácticamente coloca a los Para sindicatos decirlo en como que otras somos nosotros palabras, los digo, responsables. bueno, para decirlo en otras palabras, como que la ley de emergencia era como el puente hacia el aumento. Más o menos, ese es el cuento. Pero el problema consiste en esto. La ley de emergencia es un puente hacia condicionar el aumento, porque lo que dice es que se elimina cualquier forma de ajuste automático de los salarios. Nosotros, lo que nos salvó a nosotros estos últimos 2 años, La cláusula relativamente gatillo. nos salvó, fue la Claro. cláusula de gatillo, es lo que quieren prohibir por todos los medios. Bueno, entonces, como nosotros vamos a aceptar algo que vaya en contra de nosotros mismos, no tiene sentido, digamos, la verdad que no tiene sentido. Si justamente la ley de emergencia va a condicionar el aumento salarial, no solo en este aspecto, en un montón de otros aspectos, porque yo te nombré un artículo, pero tiene varios, que todos condicionan la posibilidad de un aumento salarial, y nosotros no podemos apoyar esa ley de emergencia. En todo caso, si el gobierno dice que esa ley de emergencia va a ser el puente, hagamos al revés. Como ellos dicen que su compromiso es que sí o sí van a dar el aumento salarial y dicen que ellos no quieren que el trabajador pierda con la inflación y bla, 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 pero ya venimos hace varios meses perdiendo. Bueno, den el aumento y después tramiten lo que tengan que tramitar. O sea, aseguren que los trabajadores no vamos a perder, pongan una fecha en la cual ustedes lo van a pagar
y hagan los trámites que tengan que hacer y discutimos en todo caso después una ley de emergencia, pero ya con un papel firmado que nos diga a nosotros cuál es la garantía de la situación. Bueno, ni siquiera eso, ni siquiera eso. De momento no hay nada, el gobierno no abre la discusión y bueno, nosotros estamos en una situación delicada porque somos conscientes de que este no es un problema que es solo de los docentes. Es un problema que abarca a todos los compañeros trabajadores de la provincia y de los municipios y de la justicia y de todos los sectores. Y Sí, por lo tanto, atacar los estamos pocos, luchando todos juntos. sí, atacar los pocos Por aumentos eso que se se armó el piden. Frente Sindical. Y claro. Ahora digo, por acá, por atacar los pocos aumentos salariales que hubo, por ejemplo, Calafate cerró un 20%, ¿no? Que algunos pensaban que Calafate podría dar un poco más, pero bueno, cerró un 20% de Bueno, aumento. son primero ver cómo vienen ellos, cuál es su sistema de base, no conozco detalles de la situación de los salarios de los compañeros de Calafate, pero de cualquier manera es un caso aislado. El problema que tenemos de fondo es que son una negociación que tiene que encarar el gobierno provincial y no está por ahora decidido a encararla y nos ha venido, digamos, bicicleteando, por decirlo de alguna manera, vulgar, ¿no es cierto? Si nos ha ido paseando para adelante, y sin ninguna expectativa. Entonces, indudablemente que el plan de lucha va a continuar y ya los judiciales han decretado también paros, los compañeros viales pararon la semana pasada, nosotros paramos la semana pasada. Y es inevitable que ese plan de lucha continúe en la medida que el gobierno no dé ninguna señal para ver que esto se solucione. Así que necesitamos seguir con el plan de lucha. Probablemente vayamos a algún tipo de asamblea en conjunto con los demás sindicatos, como hemos hecho en otras oportunidades, para coordinar un plan de lucha que realmente nos involucre a todos. Y bueno, en ese cuadro, si intentan tratar una ley de emergencia y nosotros vemos que eso es perjudicial, nos movilizaremos de nuevo en contra de eso. La verdad que no sabemos muy bien qué quiere hacer el gobierno porque ya ha fracasado 2 veces con esto de la ley de emergencia, pero tampoco está dispuesto a abrir la paritaria para garantizarle a los trabajadores el aumento salarial, que es lo que necesitamos. ¿Estuviste leyendo algunas declaraciones de Berbes, ¿no?, sobre este tema? Digo, un déficit a nivel global, 170.000 millones entre sueldos y mantenimiento de las cajas. ¿Le crees a ¿Un Berbes? déficit global de qué? No, esa cifra no la leí. Lo que leí es que ellos anunciaron que habían perdido 30.000 millones en recaudación de coparticipación nacional Sí. en los primeros 2 o 3 meses del año. Bueno, yo te digo lo siguiente, esos 30.000 millones son lo que tenían que tener los trabajadores en el bolsillo y no lo tienen, o sea que no es que ellos perdieron, lo perdimos nosotros, digo, para que digamos la verdad de las cosas. Sí. La plata esa que no entró es la plata que nosotros no recibimos. Bueno, muchachos, busquen cómo conseguirla, pero no se hagan la víctima, porque las víctimas son los laburantes que no pueden parar la olla en la casa. Es decir, la situación, la emergencia de que están hablando no es la emergencia abstracta del Estado, la emergencia es la que vive el trabajador en su casa, que no le alcanza para vivir. Y esa emergencia es la que nosotros tenemos que representar los gremios y pelear todos juntos para resolverla. Bueno, todo un tema, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con una discusión sobre los recursos económicos, ¿no? En definitiva, en general, ¿no? Bueno, está bien, pero fíjate una cosa. Yo hemos conversado en alguna oportunidad sí. La situación de la riqueza. Cuando empezó la campaña Vidal dijo, bueno, acá esto es una provincia rica, exportamos oro, exportamos petróleo, exportamos esto, turismo, bla. No puede ser que la gente gane tan poco, dijo. Bueno, tiene razón. En eso tenía razón. Ahora, el problema es que después ahora no opera en relación a ese discurso. Porque yo te digo, vos lees los diarios y todos los días aparecen los récords de la exportación minera. El oro y la plata con los precios extraordinarios que tienen y demás. Por ejemplo, enero 169% más que enero del año anterior. 400 y pico millones de dólares en un solo mes. Bla, bla, bla. Entonces, uno dice, bueno, macanudo, la riqueza entonces en Santa Cruz no es que no está. Está, pero está mal distribuida. Se la están llevando unos pocos. Sí, pero fíjate, hay que buscar una manera de que se compense. Mira, estoy mirando cuánto está la onza de oro hoy, ¿no? Hoy la onza, cuando arrancaron acá los proyectos mineros de oro y plata en Santa Cruz, estaban en $500. Hoy la onza de oro está en 4.692 dólares la onza. Bueno, ¿no? Eso es lo que está hoy, casi $5.000. Oscila alrededor de los 5.000 en estos últimos meses. El precio del petróleo hoy, con este conflicto bélico en Irán, está a $110 el barril de petróleo, el Brent, el de referencia nuestro. Pero bueno, y el nuestro es más caro que eso. El que exporta al Golfo San Jorge vale más plata que eso. Pero bueno, obviamente ha caído la producción de una manera exorbitante, más del 40%. Hoy las operadoras nuevas todavía no logran romper con esto y mejorar la producción al nivel de que se esperaba. Pues se esperaba que en los primeros 3 meses mejore un 20% y eso no mejoró.
el único que mejoró el precio No del mejoró. barril. Bueno, como un dato positivo, ¿no? Bueno, Para este pero ese tema. precio del barril condiciona, eso mejora las regalías. O sea, ese precio del barril es plata que está entrando en la provincia. Que no me vengan a contar porque Claro, eso pero es ese una precio de diferencia. Esa barril es diferencia de cuando precio vos sí exportás. ingresa. Hoy hay un precio de barril interno también, que también tiene que saberlo la gente. No es que los $110 te entran, los $110 le entran cuando vos exportás barriles de petróleo, como Pero pasa una parte con el importante de crudo lo que se pesado. produce en el Golfo San Juan que se exporta. Una parte, pequeña El, parte, el, un sí. 30%. No, pero el resto viene para el consumo interno, el famoso autoabastecimiento interno de la época del kirchnerismo, ¿no? Que, bueno, obviamente las refinerías a nivel nacional tienen que tener un aporte del petróleo que se produce aquí, pero bueno. Pero las regalías, escúchame, las regalías se calculan, no se calculan sobre el precio si se exporta o no se exporta. Las regalías la calculan sobre el precio Brent, o sea, sobre este precio que vos me decís de que está en $110. Sí. Sobre eso se calculan las Este es el regalías. precio Esa es actual. la realidad. Pero bueno, volviendo al tema del oro, Así que me refiero que esa plata está entrando a la provincia, claro, no que está entrando. Y el aumento de la ganancia de las mineras también está entrando. claro, Lógicamente, como las regalías mineras son tan bajas y claro, nadie pone el cascabel al gato. claro, porque hay que diferenciar el tema del oro, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Recordemos que el oro aporta un 5% de regalías mineras del oro, ¿no? Esto por ley de No, minería. no, 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 no. Ojalá aportara un 5%, Emir. Aporta No, perdón, 2,15. un 3 era, ¿no? Digo, eso fue una No, no discusión. es un 3, es un 2,15. Ni 2,15. siquiera es un 3. Pero después hay 2,15. aportes extraordinarios que hacen las mineras, por ejemplo, en Santa Cruz, que van a los fondos unirse. Hoy digo, Pero son dos mangos. ¿cuánto es Son eso? dos mangos. Mirá, por un año arreglaron con Cerro Vanguardia 7.000 millones de pesos. No, no mueve el perímetro. Sí. ¿Se entiende? O sea, no, por un año, no es que por un mes. O sea, te quiero decir que no, el fondo unirse está bien para decir, bueno, como quien hace una contribución social, pero no Ah, pues no está en relación al movimiento yo económico que escucho a representa esa legisladores, actividad. le escucho a legisladores como Agustina Mora, que pondera el fondo unirse, que fue creado durante el gobierno del kirchnerismo, pero bueno, como decís vos, aportan dos mangos. Y bueno, ese es el problema. Es decir, yo te quiero decir lo siguiente: el fondo unirse puede ser una solución para que compren un par de patrulleros en algún lado, hagan una obra de alguna cosa, pero no es una situación que pueda contribuir estructuralmente a una mejora del reparto de la riqueza en la provincia. Eso tiene que ser un planteo máxime en unas condiciones como la nuestra, que vos pensás que tenemos una gran crisis económica del Estado, porque el Estado está en déficit en este momento, tiene una crisis económica, y tenés del otro lado una actividad económica que está en pum para arriba, que no tiene ninguna crisis, que al contrario son beneficiados por la crisis, y no la ponen. Entonces, ¿cómo es? O sea, los trabajadores tienen que pagar la crisis y los otros pueden seguir en la fiesta. No es razonable, no es justo, no es algo que uno pueda aceptar como normal. Bueno, nosotros estamos luchando para que esa situación de algún modo se revierta. No somos el gobierno es el que tiene que decidir cómo, pero nosotros queremos reclamar nuestro aumento salarial, porque la vemos que se la están llevando. Sí, sí. Bueno, aparte tampoco, yo digo, te pregunto todo esto, porque vos no sos un tipo informado, porque digo, cuando se hacen estas negociaciones, ¿no? Digo, el gobierno habla, dice su parte, y tampoco es que los gremianistas van y escuchan callados y se vienen con el discurso de que no hay plata, ¿no? Digo, en definitiva, cada uno tendrá sus argumentos, Es que tenemos, pero la realidad económica de la es que tenemos provincia. que dar una respuesta. Ujú. Estamos obligados a dar una respuesta, bien naturalmente. Porque ¿cuál es el problema? Yo podría decir simplemente, mira, a mí no me importa si vos tenés plata o no tenés plata. Yo tengo que partir de que el que no tiene plata es el compañero que nos aporta todos los meses en el sindicato y que todos los trabajadores somos los que no tenemos plata. Y los jubilados. Entonces, si todos los trabajadores y los jubilados somos los que no tenemos plata, tenemos que pedirte el aumento. Y vos sos el gobierno, que es el responsable de que nosotros no seamos la variable de ajuste de un presupuesto. Y ellos están utilizando en estos meses de congelamiento salarial el salario, la jubilación, como variable de ajuste de su presupuesto. Bueno, no estamos de acuerdo. Estamos discutiendo en contra de eso. Ahora, además de eso, te digo, y las otras se la están llevando todas. ¿Se comprende? Aunque no somos gobierno, tampoco somos necios y estamos viendo la realidad. Exacto. Bueno, en definitiva, hoy digo, el escenario, no sé si ya tienen algunos mandatos, por ejemplo, la filial Río Gallegos, bueno, acá Caleta llevará su mandato a este congreso virtual. Hoy Es se... lo más probable, mira, lo más probable es que haya alguna medida de fuerza durante la semana. Vamos a ver cómo se va a dar, porque lógicamente todavía lo tiene que discutir el Congreso, pero
indudablemente que por los mandatos que conocemos va a ser así. Bueno, como dije, ATE tiene un paro por 72 horas. Lo más probable que este Congreso de ADOSAC determine alguna medida de fuerza, ¿no? Así como lo está Así contando. es. Bueno, Es lo más probable, vamos a ver. Lógicamente no podemos adelantarnos a la decisión del Congreso, pero es así. muy bien. Bueno, Miguel, yo te agradezco estos minutos. Bueno, esperaremos, ¿no? La resolución. Más o menos, ¿a qué hora pensás que va a haber una resolución ya? Y calculo que tipo 3, 4 de la tarde va a estar ya la resolución. Perfecto. Bueno, Miguel, gracias como siempre, ¿eh? Que tengas buen día. Te mando un abrazo, gracias Emil por llamar. Hasta luego. Hasta luego.